Buenos días, iglesia. Dios les bendice en este domingo 19 de julio de este año 2020. Gracias damos a Dios, hermanos, por sus vidas. Hemos tenido una semana de oración por diferentes hermanos, diferentes familias. El día de hoy nos corresponde estar orando por nuestra hermana Claudia y por sus hijos, Luis y Jesse, así como por su hermano. Pero de igual manera nos corresponde estar orando los unos por los otros todos los días, hermanos. Ayer estuvimos orando por nuestra hermana Griselda, días anteriores nuestra hermana Blanquita, nuestra hermana Juanita. Estamos orando, hermanos. Todos tenemos necesidad, aunque no nos veamos tal vez todos los días. No conocemos las necesidades de los hermanos y de esa manera, hermanos, cumplimos uno de los mandamientos que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado, que es que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si oramos por nosotros, también tenemos que orar por los demás. Así que vamos a continuar con esta bella eh, indicación que se nos ha dado como iglesia a través del departamento de oración. Y no solamente es una indicación, sino es una responsabilidad que tenemos todos como cristianos. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a terminar esta serie de mensajes, los 5 nombres de Jesús, que a la verdad la idea original era en un solo mensaje expresarlos todos, pero es imposible. Hablar de Dios, hermanos, lo que es la teología, el estudio de Dios, nos lleva, hermanos, a ser meticulosos, profundos, a la misma vez amplios, estudiando el tema a lo largo y ancho de la Biblia. Y el día de hoy estaremos terminando. Para el próximo domingo, domingo 26, estaremos, hermanos, iniciando una nueva cadena de mensajes que se va a tratar, hermanos, principalmente de las promesas de Dios. Así que vamos a orar, hermanos, para entrar en el mensaje. Yo espero que usted ya haya tenido su devocional para esta hora junto a su familia. Yo espero que usted ya esté en el Espíritu, con la Biblia en mano, con su familia y amistades alrededor, y poder entrar, hermanos, en comunión con el Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios que mora en nosotros, nos permita, hermanos, el poder comprender su palabra. Incline su cabeza, cierre sus ojos, oremos juntos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te damos gracias por este nuevo día que nos das, Señor, y en él la bendición de poder, Padre Santísimo, alabarte, bendecirte, glorificarte, exaltarte y gozar todas las bendiciones que nos has dado. Señor, bendícenos en estos momentos en que juntos estudiaremos tu palabra. Bendice a tu iglesia en Mante, tu iglesia en Quintero, a aquellos que nos ven a través de Facebook, Padre Celestial, a aquellos que se han estado uniendo también, Señor, para que tu palabra fluya en nuestras vidas y, buen Dios, nos permita conocerte más, amarte más, disfrutarte más. En Jesucristo te lo pedimos. Amén. Vamos a leer la Biblia, hermanos. Yo espero que tengas tu Biblia, ya sea física o digital, en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29 hasta el 42. Juan 1, 29 hasta el 42. La palabra de nuestro Dios dice de la siguiente manera. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo. Yo no lo conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo: Vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y permaneció sobre él. Y yo no le conocía,
pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día, otra vez, estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ved. Fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Andrés, hermano de Simón, Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús, dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Hemos venido estudiando, hermanos, los 5 nombres de Jesús, los más importantes, los más conocidos. Y yo les comentaba desde el primer mensaje de esta cadena de predicaciones que es sumamente importante conocer el significado de los nombres de cada persona y más en el Antiguo Testamento. Un tiempo en el cual no se escogían nombres por celebridades o por actores, por cantantes o por moda, sino, hermanos, porque en el nombre tenía un gran significado de lo que Dios había hecho ya o de lo que Dios haría. Y si recordamos que el nombre Jesús viene de la palabra Josué o del nombre Josué, que significa no solamente Salvador, sino que es Dios el que salva, Dios salvándonos. Nos damos cuenta, hermanos, que cada nombre que hemos estudiado de Jesús es de suma importancia para nosotros. El día de hoy vamos a hablar que el nombre de Jesús también significa el Cordero de Dios. Ya nos dimos cuenta cómo es introducido este nombre a través de Juan el Bautista. Juan el Bautista, el último de los profetas que Dios envía a su pueblo, fue enviado para introducir las buenas nuevas, que es el Evangelio. Pero junto a ello, da a conocer quién era aquel hombre que vino a él para ser bautizado y sobre quien vio que una paloma, o mejor dicho, el Espíritu Santo en forma de paloma, desciende y posa sobre Jesús. Y no bastando con esto, dice la Biblia que se escucha una voz desde los cielos que dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, hermanos, nos damos cuenta que Juan el Bautista introduce el nombre del Cordero de Dios para que comprendamos el propósito, el objetivo de la vida del Señor Jesucristo. El Cordero de Dios, hermanos, es un título muy especial y es un título muy dulce para aquellos quienes creemos en el Señor. En la epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 9, versículo 22, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¿Qué significa esto? Bueno, tenemos que ir al Antiguo Testamento, hermanos. Si usted va a Levítico, capítulo 16, capítulo 19, la Biblia nos muestra, hermanos, que Dios había ordenado al pueblo de Israel a través de Moisés que todo hombre, toda mujer, toda familia o aún el pueblo entero, cuando hubiese cometido un pecado, era necesario que viniesen ante él, hermanos,
y trajesen corderos para que el pecado que ellos habían cometido les fuese perdonado. Era una ceremonia, era traído aquel animal ante el sacerdote y éste lo degollaba delante del altar y tocaba con sus dedos parte de la sangre de aquel animal y se le ponía a los cuernos del altar del incienso esa sangre que estaba ahí. Y de esa manera, hermanos, este pecado que este hombre, esta mujer, esta familia había cometido era completamente perdonado temporalmente. ¿Por qué digo temporalmente? Durante esta vida. Aquellos que no tenían la capacidad de comprar un cordero o de llevar un cordero de su manada, podían llevar 2 tórtolas o 2 palominos. Y era lo mismo. El sacerdote quebraba el cuello de aquellas palomas y tomaba sangre de ellos y hacía la misma operación. Y aún si había alguien que no tuviese tampoco para comprar 2 tórtolas o 2 palominos, podía llevar un efa de harina, una medida de harina. Y esta no se cocía, no se unía nada más, simplemente una parte de ella se espolvoreaba, vamos a decirlo así, sobre el fuego del altar y era de esta manera perdonado el pecado. Pero principalmente, hermanos, era sacrificios, hermanos, de animales. Sin sangre, dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 9, versículo 22, no hay remisión de pecado. Ya es necesario, hermanos. Así había sido ordenado por Dios, así había sido mandado por Dios. Entonces, imagínense la imagen, una imagen grotesca hasta cierto punto, en el sentido de que todos los días, estaba el pueblo llevando ante el sacerdote y ante el altar corderos para ser sacrificados por los pecados, hermanos. ¿Cuántos pecados cometeremos al día? ¿Se ha puesto a pensar usted en eso? Y recordemos, tenemos como base 10 mandamientos. Y esenciales, 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si no cumplimos uno de estos 2 mandamientos, ya estamos pecando. Y ya hemos estudiado mucho sobre el amor de Dios, sobre amar a Dios, sobre amar a nuestro prójimo. También ya lo estudiamos, usted se acordará de ello. Entonces vuelvo a la pregunta, ¿cuántos pecados cometemos al día? ¿Contra Dios? ¿Contra nuestro prójimo? Y aún contra nosotros mismos. Aún contra el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Dice el apóstol Pablo que no contristemos al Espíritu Santo que mora en nosotros. Si aún estuviéramos en los tiempos de Moisés, en los tiempos de David, ¿cuántas veces tendríamos que ir con el sacerdote? ¿Cuántos corderos al día tendríamos que llevar para que fueran sacrificados por nuestros pecados? ¿Se ha puesto usted a pensar alguna vez en sus pecados? Y lo que implica cada uno de ellos, lo que cuesta o lo que ha costado cada uno de ellos. A veces se nos hace fácil y muy ligero pecar. A veces se nos hace fácil soltar la mala palabra. Se nos hace fácil soltar la mirada.
Se nos hace fácil pensar mal. Nadie se da cuenta, pero tuvimos ese mal pensamiento. A veces se nos hace fácil, hermanos, tomar esa decisión para dañar a alguien, enojarnos. Se nos hace muy fácil. Aún los pecados que humanamente pudiéramos decir como mayores, a veces se nos hace muy fácil. Que delante de Dios, lo vuelvo a decir, todos los pecados son iguales. Sin derramamiento de sangre, dice la Biblia, no hay perdón. Esto significa, hermanos, que para que Dios perdonara nuestros pecados, era necesario que alguien muriera. Y ese alguien, hermanos, tenía que ser igual que aquellos corderos que eran llevados delante del altar ante el sacerdote. ¿Cómo eran las características de aquel cordero? Tenía que ser de un año, apenas llegando a su adultez. Tenía que ser limpio, no podía tener ninguna mancha, no podía tener ninguna enfermedad, no podía tener una pata quebrada, tenía que ser perfecto. El único que podía cumplir con estas características o estas demandas de parte de nuestro Dios era Jesús. Solamente Él. Nacido sin pecado, porque fue concebido por el Espíritu Santo a través de la Virgen María. Creció conociendo completamente todos los mandamientos y todas las indicaciones religiosas o espirituales del pueblo de Israel. Y no solamente las conocía, sino que cumplía cada una de ellas. Cada una de ellas Dios estuvo cumpliéndolas, Jesús estuvo cumpliéndolas, de tal punto, hermanos, que Él, que murió en la cruz por nuestros pecados, Él no conoció pecado. Él no cometió ningún pecado, ni aún de pensamiento, ni aún de vista, ni aún de palabra. Quiero pensar yo, hermanos, en aquella ocasión en que trajeron delante de él aquella mujer que había sido encontrada en pleno adulterio. Que aquellos hombres, como era la costumbre oriental, tanto desde el cercano oriente hasta el lejano oriente, llevaban a las mujeres en paños menores o inclusive, si era posible, sin estos. O aquella mujer se iría vistiendo por el camino. Cuando le arrojan ante Jesús, Él, conociendo las costumbres de su pueblo, costumbres malas, paganas, obscenas. Por eso, tal vez, esto es una conjetura muy personal, por eso tal vez es que dice la Biblia que Él nunca levantó la vista, cuidando sus ojos, cuidando su corazón, dando tiempo a que aquella mujer se acabara de vestir, se acabara de cubrir todo lo necesario. Y cuando ya Jesús levanta la vista y cruza unas palabras solamente con la mujer, Él le dice, vete y no peques más. Qué hermoso saber que nuestro Señor y nuestro Salvador, Jesús, con quien estamos todos los días y por quien todos los días hacemos nuestras oraciones, en quien confiamos, en quien es nuestra esperanza, haya venido con el único objetivo de pagar por nuestros pecados, por sus pecados y por mis pecados. Solamente, no más. Solamente sus pecados y mis pecados. Qué dulce es saber que eres el Cordero de Dios, que vino a quitar mi pecado, que vino a quitar su pecado del mundo. Por eso es maravilloso conocer a nuestro Dios, hermano.
Por eso es hermoso, dentro de ese momento trágico que cometemos pecado, saber que si inmediatamente vamos delante de nuestro Señor y pedimos perdón en el nombre de Jesús, nuestros pecados son perdonados, y no temporalmente, sino para toda la eternidad. En ese instante del registro de Dios se elimina todo dato, se elimina toda evidencia de nuestro pecado por el Cordero de Dios. Por eso cuando hablamos de Jesús, hermanos, debemos deleitarnos, debemos de gozarnos, debemos, hermanos, de extasiarnos, de saber que el Jesús de quien hablamos, de Emmanuel que está con nosotros todo el tiempo, también es el Cordero de Dios, que ha quitado mi pecado, que ha quitado su pecado de este mundo. Ese alguien, Jesús, es el Cordero de Dios precioso, hermanos, y sin mancha, que dio su vida para redimir a cada uno de nosotros. Jesús, como el Cordero de Dios, hermanos, fue sacrificado en nuestro lugar. Cuando vemos todo lo que Él pasó a fin de cumplir el requisito justo de Dios, para que pudiésemos de vuelta ser traídos ante Dios, lo único que debería de hacer en nuestra vida es llevarnos a alabarle y amarle todos los días. Si tenemos la esperanza de que un día estaremos en el cielo, y más allá de la esperanza, sino la certeza plena y completa de que viviremos por toda la eternidad en el cielo, es por Jesús. Es porque Él ha cargado nuestros pecados y con ello Dios nos ha perdonado. Una vez más, hermanos, tenemos que recordar que somos extranjeros y peregrinos en este mundo. Solamente vamos de paso. No se afane por las riquezas de este mundo. No se afane, hermanos, por la vida que este mundo demanda. Dice el apóstol Pablo, estoy contento, sé tener mucho y sé tener poco. A todo me ha acostumbrado ese Pablo. Porque dice él, no pierdo de vista el galardón, no pierdo de vista el objetivo de mi vida, que es estar con Dios por toda la eternidad. Afánese en conocer a su Salvador y Señor. Preocúpese en poder experimentar cada nombre y el significado de cada nombre de Jesús, porque todo ello es de bendición, es de beneficio para nosotros. Mientras vemos, mejor dicho, más y más de lo maravilloso que es el Señor Jesucristo, hermanos, debemos de estar dispuestos a apreciarlo también más y más, y que nuestro amor y alabanza aumenten hacia Él. Los 5 nombres de Jesús. ¿Cuáles son? ¿Usted se acuerda, hermanos? ¿Los tiene bien grabado ya en su mente? Jesús, 1. Emmanuel, 2. Cristo, 3. La palabra, 4. Y el Cordero de Dios, sin mancha o defecto alguno, quien se sacrificó a sí mismo para efectuar la redención por nuestros pecados. Solamente podemos introducir de manera sencilla estos nombres, hermanos, a nuestras vidas. Podemos seguir estudiándolos de manera más profunda. Obviamente nos llevaríamos muchos domingos más, muchas semanas más, pero considero suficiente lo que estos 5 domingos hemos estado hablando, hemos estado mencionando sobre Jesús, sobre Cristo, sobre Emmanuel, sobre la palabra y sobre el Cordero de Dios, que es el mismo Jesús.
Cada uno de sus nombres nos habla una de las características del amor de Él hacia nosotros. Así que usted puede ir tranquilo por la vida en paz con Dios, sabiendo que Cristo ha perdonado todos sus pecados en la cruz del Calvario. Que la sangre que salió de su frente, de sus manos, de su costado, de sus pies, de su espalda, por cada latigazo que le fue dado, valió la pena. Valió la pena para Dios y valió la pena para usted y para mí. Dios, porque mostró su gran amor hacia nosotros, no dejando nada, como dicen los escritores, en el tintero. No se reservó nada, hermanos, para amarnos. Y usted y yo, hermanos, no debemos de reservarnos absolutamente nada para alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios por ese excedido amor con que nos ama. El Cordero de Dios es el nombre de Jesús, que nos bendice en este día, que nos bendice, hermanos, durante toda nuestra vida, recordándonos que tenemos perdón de pecados en aquel que murió en la cruz del Calvario. Yo le invito, hermano, a que usted pueda sentir el perdón de Dios todos los días a través del Cordero de Dios. Déjeme decirle que muchas personas cristianas no avanzan, no tienen un crecimiento espiritual porque no se sienten perdonadas por Dios. Se siguen culpando a sí mismas. Si usted es uno de ellos, yo espero que este mensaje le haya servido de gran bendición. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Dios lo muestra en todo el Antiguo Testamento, empezando por Adán y Eva cuando pecaron, y que Dios les hizo vestimenta de animales. Hubo derramamiento de sangre. Todos los sacrificios que se hicieron a lo largo del Antiguo Testamento. Y el último, el sacrificio del Cordero sin mancha. El sacrificio único. Y esa sangre preciosa y sumamente valiosa, que es suficiente para perdonar todos los pecados de la humanidad completa. Y no solamente de un día, sino para siempre. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios. Que Dios, hermano, nos bendiga. Que Dios bendiga su palabra santa. Y que la bendición de Dios sobre nuestras vidas sea de tal manera que podamos ser libres de toda carga espiritual, sabiendo que Dios nos ha perdonado a través de Jesús. Vamos a orar, hermanos, y vamos a concluir de esta manera. Acompáñenme, incline nuevamente su cabeza y cierre sus ojos y hagamos oración. Bendito Dios, muchas gracias, Padre, por la bendición que nos das de estudiar tu palabra santa. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, que esta quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y podamos ir, Señor, por esta vida tranquilos y confiados de que nuestros pecados han sido perdonados y con ellos, Señor, también el cuidar nuestra vida, Señor, de no lastimarte ni ofenderte a través de violar tus mandamientos preciosos. Bendícenos, Señor, bendice tu palabra y que tu Espíritu Santo sea siempre nuestra guía. Dios, también queremos orar por nuestra hermana Claudia, Señor. Muchas gracias por su vida, Señor. Gracias, Padre Celestial, por la bendición que es esta sierva tuya, que te ama, Dios, y que te sirve cada día, Padre Santísimo. Queremos pedirte, Dios, que cuides de ella, de su salud, Señor, de su economía, de sus hijos, Padre Celestial. Oramos por Luis allá en la Ciudad de México. Bendícele, protégele, prospérale, Padre Celestial. Oramos también, Señor, por su hija Jessie, Señor, en Ciudad Mante. Que la sigas prosperando, Dios, en sus estudios, Padre Celestial. Y buen Dios, que siempre su ir y venir, su entrar y su salir por ti sea cuidado.
Señor, permite la gran bendición sobre sus vidas, que te conozcan, Señor, que te amen, Padre Celestial, que anden en tus caminos. De igual manera oramos por el hermano de nuestra hermana Claudia, Señor. Bendícele, cuídale en su trabajo, Señor. Siempre llévale y tráele con todo bien. Y de igual manera permite que el Señor te conozca, Padre Celestial. Dios, bendice a nuestra hermana Claudia nuevamente. En tus manos eternas y benditas la encomendamos. Así, Dios, bendice a toda tu iglesia, Padre Celestial. Dios con nosotros, tanto en Ciudad Mante como en Quintero. A toda otra persona, Dios, que aunque no se congregue en nuestras iglesias, Señor, está escuchando tu palabra santa. En el nombre de Jesús. Bendice, Padre Celestial, esta semana que inicia. En ella cuídanos, protégenos, líbranos de todo mal. Que tu bendición nos enriquezca, Señor, y no añada ningún tipo de tristeza. Y que tu Espíritu Santo nos guíe en todo tiempo. En el nombre de Jesús. Y ahora, mis amados hermanos, que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Santo y Divino Espíritu sea con ustedes y sus familias, Señor, con nuestra amada Iglesia, Dios con nosotros, y con todo el pueblo del Señor, desde ahora y para siempre. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos el próximo miércoles 22 de julio, en el cual el Señor me estará dando la gran bendición de llegar a los 51 años. Me permitirá cumplir un año más y lo mejor de todo, un año más sirviéndoles, sirviendo a Dios primero, sirviéndoles a ustedes con todo mi corazón, con todo el gusto, hermanos. Y sobre todo, seguir después de lo que vivimos, seguir para la gloria de nuestro Dios. Disculpen, hermanos. Dios les bendice. Hasta el miércoles.